Mi hermana dijo, no vengas a mi cena de ensayo. Cuando pregunté por qué, mi mamá dijo, sus futuros suegros son gente muy exitosa. No te quiere allí. Porque tu trabajo manual avergonzaría a la familia. Yo solo dije en voz baja, entiendo. 6 días después, vieron mi nombre en esa pantalla y se quedaron helados. Porque el futuro suegro de mi hermana era. Mi nombre es Lena Harwell. Tengo 30 años. 6 días antes de la cena de ensayo de mi hermana, mi madre me llamó para pedirme que no fuera. No por algo que hubiera dicho, no por algo que hubiera hecho, sino porque mi hermana Claire había decidido que mi presencia la avergonzaría frente a sus futuros suegros. Soy maestra fontanera. Soy dueña de una empresa de fontanería y contratación mecánica. Llego a las obras a las 6:30 de la mañana con cemento para tuberías en los antebrazos y un soplete en mi bolsa de herramientas. Claire trabaja en marketing en una compañía farmacéutica en el centro de Nashville. Ella usa blazers. Habla de posicionamiento de marca. Mi madre dijo, ¿entiendes lo importante que es esto para ella, verdad? La familia de Marcus es muy tradicional. Dije, entiendo. No le dije lo que realmente hago. No le hablé de la empresa, de los contratos, de aquello que había estado creciendo silenciosamente durante 7 años mientras todos estaban ocupados preguntándole a mi hermana sobre las métricas de su campaña. No le dije que en 6 días todo lo que creía saber sobre mí se reordenaría en el salón de un hotel frente a 300 personas. No sabían que la fontanera de la que se avergonzaban acababa de ser nombrada finalista para el premio a la pequeña empresa del año de la Cámara de Comercio de Nashville. Y no sabían que el hombre que estaba firmando el cheque más grande de mi carrera era el padre de Marcus. El patrón comenzó cuando tenía 22 años. Estaba sentada en la mesa de la cocina de mis padres en Brentwood, la misma mesa donde habíamos tenido cada día de acción de gracias y cada discusión de toda mi vida. Mi madre estaba descargando el lavavajillas. Mi padre leía la sección de negocios. Claire estaba en algún lugar de la planta de arriba, probablemente hablando por teléfono con una amiga de Vanderbilt. Dije, no voy a terminar mi carrera de empresariales. Voy a solicitar el programa de aprendizaje en el local 572. Mi madre dejó una taza de café con tanto cuidado que no hizo ningún ruido. ¿Fontanería?, dije. Fontaneros e instaladores de tuberías. Quiero obtener mi licencia, ascender y, finalmente, empezar por mi cuenta. Mi padre me miró por encima de sus gafas de leer. No dijo nada de inmediato. Mi madre dijo, fontanería. Por la forma en que lo dijo, lo entendí al instante. No era una pregunta. Era una categoría en la que me estaba colocando, y la categoría era más pequeña que la que había planeado para mí. Sé que no es lo que imaginabas, dije. Ella se sentó frente a mí. Juntó las manos sobre la mesa. Su voz era amable, y eso lo empeoró. Cariño, eso es trabajo físico. Tienes 22 años. ¿Qué le pasará a tu cuerpo cuando tengas 50? Quiero construir algo, dije. Algo que sea mío. Claire apareció en el umbral de la puerta, en casa para el fin de semana. Nos miró a los tres alrededor de la mesa. ¿Qué está pasando? Mi madre dijo, tu hermana quiere ser fontanera. El rostro de Claire hizo algo complicado. Oh, dijo, de la misma manera que lo dirías si alguien te dijera que ha decidido dejar de lavarse el pelo. No fue cruel, simplemente genuinamente sorprendida de que esta fuera una elección real que una persona estaba haciendo. Me fui al aprendizaje 3 semanas después. Era la única mujer en mi grupo. También fui la más rápida en mis pruebas de presión. Durante los siguientes 8 años, le preguntaron a Claire sobre todo. Cada ascenso, cada lanzamiento de campaña, cada aumento de sueldo. A mí me preguntaban cómo iba el trabajo. No en qué estaba trabajando, no qué había construido, solo cómo iba el trabajo. De la misma manera que preguntarías por el tráfico de camino. Cuando obtuve mi licencia de maestra fontanera a los 26 años, se lo conté en la cena del domingo. Mi padre dijo, eso es genial, y le preguntó a Claire si había recibido respuestas sobre el puesto de directora regional. Cuando registré Harwell Plumbing and Mechanical como una SRL a los 27 años,
Mi madre me dijo que tuviera cuidado porque las pequeñas empresas eran arriesgadas. Y luego le preguntó a Claire si Marcus era el indicado. Dejé de contarles cosas después del segundo año. Seguí construyendo de todos modos. Para cuando mi madre llamó sobre la cena de ensayo, Harwell Plumbing and Mechanical había completado 41 contratos comerciales. Tenía 14 empleados. Habíamos terminado la expansión de un ala de hospital en Murfreesboro, la construcción de 3 restaurantes de alta gama en el Gulf y los sistemas mecánicos completos para la renovación de un hotel boutique en Broadway que había llevado 11 meses y era el proyecto del que estaba más orgullosa. El año pasado, habíamos generado 1.8 millones de pesos en ingresos. Yo personalmente gané 172.000 pesos después de nóminas y gastos. Claire ganaba 67.000 pesos en la compañía farmacéutica, pero mi madre todavía le preguntaba sobre su trabajo de la manera en que preguntarías sobre algo que importara. La llamada llegó un jueves por la tarde en marzo. Acababa de regresar de una visita de obra en la construcción de un consultorio médico en Cool Springs. Tenía virutas de cobre en mi chaqueta y una ampolla formándose en mi pulgar derecho por un accesorio de compresión con el que había luchado durante 40 minutos. Vi el nombre de mi madre en la pantalla y contesté al segundo timbre. Comenzó con el tiempo. Luego preguntó por mi viaje en coche. Luego su voz cambió a ese registro cuidadoso, el que significaba que estaba a punto de decir algo que había ensayado. Dijo, «Sabes, la cena de ensayo es el próximo sábado». «Lo sé», dije. Hizo una pausa. Claire ha estado un poco ansiosa por ello. La familia de Marcus viene en avión desde Memphis. Sus padres, su abuela, una tía y un tío, gente muy exitosa. Su padre es Richard Alderton. Conocía el nombre. Todos en el sector inmobiliario y de desarrollo de Nashville conocían el nombre. Alderton Properties había estado construyendo hoteles de lujo y desarrollos de uso mixto en todo el sudeste durante 30 años. Ella continuó, Claire solo quiere que todo se sienta cohesivo. Quiere que la familia de Marcus tenga una cierta impresión de nuestra familia y le preocupa que si la conversación gira en torno a lo que cada uno hace profesionalmente, pueda ser incómodo. Incómodo, repetí. Ella dudó. Dijo que la familia de Marcus es muy de cuello blanco. Su madre es médica. Su tía es jueza federal. Y Claire piensa que si surge que eres fontanera, podría hacer que la velada sea incómoda. La palabra fontanera aterrizó de la misma manera que siempre lo hacía cuando ella la decía, como si tuviera comillas a su alrededor, como si todavía fuera algo que necesitaba ser explicado en lugar de algo que se había convertido, silenciosamente y sin que nadie se diera cuenta, en lo que realmente era mejor. Así que, no estoy invitada, dije. Mi madre exhaló. Es solo la cena de ensayo. Estarás en la boda. Estás en la boda. Está bien, dije. Mi voz era firme. Oh, gracias, cariño. Sabía que lo entenderías. Claire se sentirá tan aliviada. Nos despedimos. Me quedé en mi cocina con la chaqueta todavía puesta y miré el reloj de la estufa durante mucho tiempo. Luego preparé la cena, respondí 3 correos electrónicos sobre el proyecto de Cool Springs y me fui a la cama. No sentí pena por mí misma. Sentí el agotamiento particular de un sentimiento que has sentido tantas veces que dejó de sorprenderte. La noche de la cena de ensayo, conduje a una obra en East Nashville en su lugar. Una renovación de un restaurante que había estado posponiendo porque el cliente seguía cambiando las especificaciones de la campana extractora. Trabajé hasta las 9:30, arreglé 2 problemas que tenía pendientes, comí tacos de un autoservicio en mi camioneta y conduje a casa. Mi teléfono tenía un mensaje de texto de Claire. Espero que estés teniendo una buena noche. No dijo que deseaba que estuviera allí. No dijo que lo sentía, solo que esperaba que estuviera teniendo una buena noche. De la manera que le enviarías un mensaje de texto a alguien en quien no has pensado en un tiempo. No respondí. Había fundado Harwell Plumbing and Mechanical en abril de 2017. Tenía 24 años. Había pasado 2 años como oficial trabajando para Ray Kowalski, un maestro fontanero de 55 años que había estado en el oficio durante 30 años y era el tipo de hombre que podía decirte la clasificación de presión de cualquier accesorio de memoria.
Ray me había enseñado más en 2 años de lo que me habrían enseñado 4 años de escuela de negocios. Cuando aprobé mi examen de maestra fontanera y obtuve mi licencia, me estrechó la mano y dijo, ve y construye algo. Así que lo hice. El primer año fue austero. Trabajaba desde mi camioneta. Mi primer trabajo fue una instalación inicial de baño para una casa remodelada en Danielsen. El propietario me pagó 3.800 pesos y me recomendó a su vecino. El vecino me recomendó a un administrador de propiedades. El administrador de propiedades me recomendó a un pequeño promotor comercial. Al final del primer año, tenía 94.000 pesos en ingresos y una reputación de llegar a tiempo y nunca dejar un problema a medio resolver. Se lo conté a mi familia en la cena del domingo. Mi padre resopló. Dijo, eso es impresionante, y le preguntó a Claire sobre su nueva campaña. Mi madre me dijo que siguiera ahorrando porque la economía era impredecible. Año 2, contraté a mi primer empleado, Darien, de 26 años, un oficial con un año de experiencia que era rápido, cuidadoso y nunca se quejaba cuando le pedía que rehiciera algo que no estaba bien. Se lo conté a mi familia. Mi madre dijo, qué bien. Y me recordó que los empleados conllevaban responsabilidades. Año 3, conseguí el ala del hospital. Un contrato de 340.000 pesos, 11 meses de trabajo, el proyecto más complejo que había gestionado. Terminamos a tiempo y 12.000 pesos por debajo del presupuesto. El director de instalaciones me envió una carta con membrete del hospital agradeciendo específicamente a nuestro equipo. La enmarqué y la puse en mi oficina. No le dije a mi familia la cantidad en pesos. Dije que el proyecto del hospital había concluido. Mi madre dijo, maravilloso, y le preguntó a Claire si ella y Marcus habían fijado una fecha. Año 4. Contraté a un gerente de proyectos, 2 fontaneros licenciados más y un coordinador de oficina a tiempo parcial. Me mudé de mi apartamento y compré una casa en East Nashville, un bungalow de los años 40 que necesitaba de todo. Renové los baños yo misma los fines de semana. La cocina también. Instalé calefacción por suelo radiante porque podía. Mis padres vinieron a verla una vez. Mi madre dijo que era encantadora. Mi padre preguntó si el barrio era seguro. Ninguno de los dos preguntó quién había hecho la fontanería. Año 6. La llamada que no esperaba. Una gerente de proyectos llamada Diane se puso en contacto conmigo para la renovación de un hotel en Lower Broadway. Propiedad boutique, 92 habitaciones, renovación completa de los sistemas mecánicos, nueva fontanería, nueva instalación inicial de climatización, coordinación con otros 4 oficios. Dijo que habían obtenido mi nombre del director de instalaciones del hospital. El proyecto era de Alderton Properties. El hotel se llamaba The Availey. No sabía eso cuando presenté la oferta. Cuando el contrato regresó firmado, vi el membrete. Alderton Properties. Richard Alderton, presidente. La firma en el contrato no era la suya. Era la de Diane, pero su nombre estaba en la empresa. Firmé mi copia, la envié de vuelta y me puse a trabajar. Nunca conocí a Richard Alderton en persona. Toda mi comunicación fue con Diane. Trabajamos juntas durante 11 meses. Ella era precisa, receptiva y nunca me pidió que tomara atajos. En julio del año pasado, Diane me envió un correo electrónico. Asunto, recomendación. El mensaje decía que Richard se estaba expandiendo a un nuevo desarrollo en Chattanooga y le había pedido específicamente a Diane que recomendara contratistas en los que confiara para un proyecto de ruta crítica. Ella iba a proponer mi nombre. Respondí esa mañana. Dije que sería un honor. 2 semanas después, Claire me envió un mensaje de texto. Marcus me lo ha pedido. Se casaban en abril. Le respondí, felicidades. Lo decía en serio. Todavía no sabía que el apellido de Marcus era Alderton. Lo descubrí en la cena del domingo en agosto. Mi madre preparó estofado de ternera. Estaba radiante. No paraba de decir Alderton como si fuera una palabra que estuviera saboreando. Richard Alderton, dijo. El promotor, tienen una casa en Belmeade.
Su esposa es médica. ¿Conocía el nombre? Miré mi plato. Dije, sí, conozco el nombre. Ella sonrió radiante. No es increíble, dijo. Claire lo ha hecho muy bien por sí misma. Ayudé a recoger la mesa. Conduje a casa. Me senté en mi entrada durante 10 minutos con el motor apagado. El hombre cuyo cheque había depositado hacía 3 días estaba a punto de convertirse en el padre de mi cuñado. Pensé en decir algo. Pensé en llamar a mi madre, en explicar la conexión, en hacerle saber que la fontanera que le había pedido a Claire que ocultara había estado trabajando con esta familia durante un año. No lo hice. En parte porque no era mi historia para anunciarla. En parte porque algo en mí, una parte tranquila que había estado cultivando la paciencia durante 8 años, quería esperar. Esperé. La cena de excelencia empresarial de la Cámara de Comercio de Nashville se celebraba cada abril en el Hotel Louis Vanderbilt. Había sido nominada a la pequeña empresa del año en febrero. La nominación llegó en un correo electrónico del director ejecutivo de la Cámara. Lo leí 2 veces. Luego llamé a Darien y se lo conté. Dijo, jefa, ¿estás bromeando? Y yo dije, no. Y él dijo que teníamos que celebrarlo y yo dije que invitaría a almorzar. No se lo conté a mi familia. No porque quisiera ocultarlo, sino porque nadie me preguntó qué estaba haciendo. La cena era un viernes. La cena de ensayo de mi hermana era el sábado anterior. Para cuando conducía hacia el Lowe's con un blazer de color carbón que había comprado específicamente para esto y que había usado exactamente una vez, mi familia había pasado la noche anterior brindando por el futuro de Claire en un comedor privado al que no había sido invitada. Aparqué en el garaje y me quedé allí un momento. El motor hacía tic-tac mientras se enfriaba. Me miré en el espejo retrovisor, con el pelo suelto, lápiz labial de verdad, pendientes que había tenido que buscar en el cajón de mi baño. Parecía alguien que había planeado estar aquí durante mucho tiempo, incluso cuando nadie más pensaba que lo estaría. El salón de baile estaba lleno. Mesas redondas, manteles blancos, centros de mesa con los colores de la cámara, azul marino y dorado. Encontré mi mesa, la mesa 8, y reconocí a una mujer de una empresa de construcción que había subcontratado 2 veces. Nos dimos la mano. Alguien hizo una broma sobre el pollo. La categoría de pequeña empresa del año tenía 4 nominados. Mi nombre estaba en el programa junto a 3 empresas que respetaba. Las había buscado a todas cuando se anunciaron las nominaciones. A las 6:45, levanté la vista de mi vaso de agua y escaneé la sala por costumbre, como hago en las obras, solo para comprobar el espacio. Vi a mi madre primero. Llevaba un blazer burdeos en la mesa 19, a 40 pies del escenario. Mi padre estaba a su lado con un traje gris, con un aspecto ligeramente incómodo, como siempre en los eventos que requerían que se sentara quieto durante más de 1 hora. Claire estaba allí con un vestido verde, con el pelo recogido. Se reía de algo, y a su lado, un hombre de unos 60 años con el pelo plateado y la postura serena y sin prisas de alguien que había pasado décadas siendo la persona más preparada en cualquier habitación, Richard Alderton. Estaba sentado junto a una mujer que debía ser su esposa. Marcus estaba al lado de Claire. Toda la mesa parecía el tipo de familia que tenía cenas de domingo donde a todos les interesaba lo que los demás estaban haciendo. No me habían visto. ¿Por qué lo harían? Estaba a 40 pies de distancia en una sala de 300 personas. Volví a mi mesa. Esto estaba a punto de complicarse. Se sirvió la cena. Pollo, como era de esperar, patatas asadas, una ensalada, un panecillo que claramente se había hecho varias horas antes. Comí porque necesitaba hacer algo con mis manos. En la mesa 19, podía ver a Marcus rellenando el vaso de agua de su madre. Podía ver a mi padre asintiendo a algo que Richard Alderton estaba diciendo. Mi madre tocó el brazo de Claire. Esto era lo que mi hermana había querido. La familia de su prometido encantada con nuestros padres. Una cena con el tipo de gente que una vez me describió como gente seria. El tipo de velada que no incluía a la fontanera. A las 7:15, la presidenta de la Cámara subió al podio. Tenía poco más de 60 años.
Pendientes de plata, una voz que no necesitaba el micrófono, pero lo usaba de todos modos. Agradeció a los patrocinadores. Mencionó el impacto de las pequeñas empresas en la economía de Nashville. Dijo algo que provocó una risa educada en las mesas cercanas al frente. Luego dijo, comencemos con nuestra categoría más esperada, pequeña empresa del año. En la mesa 19, Richard Alderton se inclinó ligeramente hacia adelante. Era un patrocinador. Esta era su categoría de interés. La presidenta continuó, este premio reconoce a un propietario de empresa que ha demostrado un crecimiento excepcional, excelencia operativa y una contribución significativa a nuestra comunidad. Los finalistas de este año han construido cada uno algo notable. 4 nombres aparecieron en la pantalla detrás de ella. El mío era el tercero. Lena Harwell, Harwell Plumbing and Mechanical. Observé la mesa 19. Richard Alderton se quedó muy quieto. Se giró para mirar la pantalla. Luego cogió el folleto del programa, encontró la página, la leyó. Pude ver sus labios moverse ligeramente. Fundadora de Harwell Plumbing and Mechanical, Lena Harwell, 14 empleados, 41 contratos comerciales completados, crecimiento de ingresos del 220% en 4 años. Más recientemente, contratista mecánico principal para la renovación del Hotel Availí en Lower Broadway. Se giró hacia su esposa y dijo algo que no pude oír. Mi madre también estaba mirando la pantalla. Vi su rostro recorrer la palabra Harwell. Vi cómo fruncía ligeramente el ceño. Todavía no lo había conectado. La presidenta abrió un sobre. La pequeña empresa del año de este año es Lena Harwell. Harwell Plumbing and Mechanical. La sala aplaudió. Una luz me encontró. Me levanté. Mi silla raspó el suelo al moverse. Alguien en mi mesa me agarró brevemente del brazo y dijo algo. No pude oírlo por la sangre que zumbaba en mis oídos. Caminé hacia el escenario. Pasé cerca de la mesa 14 y me permití mirar por un segundo. La mano de mi madre estaba presionada contra su esternón. Mi padre se había quitado las gafas. La boca de Claire estaba abierta y Richard Alderton estaba reclinado en su silla con una expresión que tardaría mucho tiempo en describir. No era sorpresa exactamente, algo más parecido a la reordenación de una imagen que había estado mirando de lado durante un año. Subí las escaleras. La presidenta me entregó un premio de cristal, cuadrado y pesado, grabado con el sello de la cámara. Me estrechó la mano. Se hizo a un lado. Miré a la sala. 300 personas, 2 micrófonos. Mis manos estaban firmes. Dije, gracias. Cuando empecé esta empresa a los 24 años con una camioneta, una llave de tubo y una licencia que me había costado 2 años de trabajo obtener, no tenía un plan de negocios. Tenía la creencia de que el buen trabajo, hecho con cuidado y honestidad, siempre encuentra su camino a la superficie. Hice una pausa. A todos los que me dieron una oportunidad antes de que tuviera la trayectoria para merecerla. Gracias. Me dieron más que un contrato. Me dieron una prueba. Di un paso atrás. El aplauso fue más fuerte de lo que esperaba. Bajé del escenario y volví a mi mesa. Alguien me entregó un vaso de agua. Alguien más dijo, bien merecido. Me senté y miré el premio en mis manos. Mi teléfono vibró. Un número desconocido. Lo giré. ¿Podemos hablar? Mi madre. Puse el teléfono boca abajo. Todavía no. La hora del cóctel comenzó a las 8:30. Estaba de pie cerca de las ventanas hablando con Diane, que había aparecido desde el otro lado de la sala con una sonrisa genuina y una copa de champán, cuando oí mi nombre. No era la voz de mi madre, era la de un hombre. Me giré. Richard Alderton cruzaba la sala hacia mí con la particular franqueza de alguien que ha pasado mucho tiempo tomando decisiones y no ve razón para andarse con rodeos. Se detuvo frente a mí y me tendió la mano. Lena Harwell, dijo, en persona. Le estreché la mano. Señor Alderton. Richard, dijo. Me miró por un momento con una expresión que no era desagradable.
He estado trabajando con su empresa durante más de un año. Siento que debería haberla conocido antes. La mayor parte de nuestra comunicación fue a través de Diane, dije. Él asintió. Así es, lo que me dice que ella estaba haciendo bien su trabajo, y usted también, porque nunca tuve una razón para escalar el asunto. Miró el premio en mi mano. Felicidades. Muy bien merecido. El proyecto Avaeli fue la coordinación mecánica más fluida que he visto en una renovación de esa envergadura. Su equipo fue la razón por la que cumplimos nuestra fecha de apertura. Dije, gracias. Lo dije sin reservas, que es diferente de cómo suelo aceptar cumplidos. Me miró por otro momento. Luego algo cambió en su expresión, una recalibración. Harwell, dijo lentamente. La hermana de Claire. Sostuve su mirada. Sí. Estuvo en silencio durante exactamente 3 segundos. Luego exhaló por la nariz, no exactamente una risa, y sacudió la cabeza. Nunca ha mencionado a qué te dedicas. Normalmente no lo hace, dije. Miró el premio de nuevo. Luego a mí. Dijo, me gustaría discutir el proyecto de Chattanooga con usted directamente. Si está dispuesta. Dije que lo estaba. Se disculpó y caminó de regreso hacia la mesa 19. Lo vi detenerse en la silla de Claire y decirle algo en voz baja. Vi el rostro de ella pasar por varias emociones en rápida sucesión. Luego mi madre apareció frente a mí. Había caminado tan rápido que estaba ligeramente sin aliento. Lena, dijo. Hola, mamá. Su voz era tensa y cuidadosa, como se ponía cuando intentaba controlar algo. No teníamos ni idea de que ibas a estar aquí. Las nominaciones han sido públicas durante 2 meses, dije. Mi voz era uniforme. Se sonrojó. Sus ojos se dirigieron al premio. Eso es. Esto es un premio de la Cámara. ¿Esto es real? Sí, dije. Lo es. Abrió la boca y la cerró. Mi padre apareció detrás de ella. Dijo, Lena. Miró el premio y luego a mí. ¿Por qué no nos lo dijiste? Los miré a ambos. 8 años de cenas de domingo. 8 años de cómo va el trabajo. 8 años viéndolos inclinarse hacia adelante cuando Claire hablaba de sus cifras trimestrales y asentir cortésmente cuando intentaba mencionar un proyecto que me había costado meses cerrar. Dije, sí que os lo dije. Cuando aprobé mi examen de maestra, cuando registré la SRL, cuando terminé el ala del hospital. Os lo dije cada año. Vosotros decíais, qué bien. Mi voz no se alzó. Simplemente no hicisteis ninguna pregunta de seguimiento. Los ojos de mi madre se pusieron brillantes. Apretó los labios. Dije, disculpadme. Tengo gente a la que necesito agradecer. Pasé junto a ellos. Estaba a 10 pasos del bar cuando oí a Claire detrás de mí. Lena, por favor. Me detuve. Me giré. Estaba allí, con su vestido verde y los brazos cruzados sobre el pecho, la misma postura que adoptaba cuando éramos niñas y había dicho algo que sabía que estaba mal y esperaba ver si la obligaba a pedir perdón. Me miró por un momento. Luego dijo, no sabía lo de Richard. No sabía que era tu cliente. Sé que no lo sabías, dije. Ella tragó saliva. ¿Por qué no me lo dijiste? La miré. Mi hermana pequeña, de 31 años, inteligente, ambiciosa y tan implacablemente preocupada por cómo era el tipo correcto de impresionante, que había pasado años sin ver lo que tenía justo delante de ella. ¿Por qué no preguntaste? Dije. Ni una sola vez. En 8 años. Ni en qué proyecto estaba. Ni cuánta gente trabajaba para mí. Ni qué había construido. Preguntabas cómo iba el trabajo. Igual que mamá. La misma casilla que marcar. Su mandíbula se tensó. Eso no es justo. Le pediste a mamá que me pidiera que no fuera a tu cena de ensayo, dije en voz baja. Porque podría avergonzarte. Mi trabajo, el que aparentemente se mueve en los mismos círculos que tu futuro suegro.
Ella desvió la mirada. Un músculo de su mejilla se movió. No te estoy pidiendo que te disculpes esta noche, dije. Sé que esto es mucho, pero necesito que entiendas que esto no es algo de lo que puedas retractarte con un abrazo y un «lo siento». Ella me miró de nuevo. Sus ojos estaban húmedos ahora. Dije, felicidades por tu compromiso. Lo digo en serio. Estaré en tu boda, pero vamos a tener una conversación diferente antes de eso. Fui al bar, pedí una soda y me volví hacia la sala. Diane estaba cerca. Levantó su copa. Yo levanté la mía. El primer mensaje de texto de mi padre llegó a las 11:17 de esa noche. Ya estaba en casa, sentada en mi sofá con el premio en la mesa de café, viendo a medias algo a lo que no prestaba atención. Escribió, estoy orgulloso de ti. Debería haberlo dicho mucho antes de esta noche. Siento no haberlo hecho. Lo leí 3 veces. Mi padre no era un hombre que usara la palabra lo siento. Se había disculpado conmigo quizás 2 veces en toda mi vida que yo recordara, y ambas veces fueron por cosas sin importancia. Dejé el teléfono. Mi madre me envió un mensaje a las 7 de la mañana siguiente. ¿Puedo invitarte a desayunar? Esperé 2 horas y luego respondí. Martes, 9 de la mañana de Turnip Truck en Woodland. Allí estaré, respondió al instante. Claire llamó el domingo por la noche. Dejé que fuera al buzón de voz. Dejó un mensaje. Su voz era cuidadosa, ensayada. Dijo que había estado pensando toda la noche. Dijo que lo sentía. Dijo que no se había dado cuenta y que sabía que no darse cuenta era el problema. Y que lo sentía por eso también. Dijo que quería hacerlo mejor. Lo escuché una vez. Luego me serví un vaso de agua y me fui a la cama. Decidiría lo que quería decir cuando estuviera lista. Martes por la mañana, de Turnip Truck en Woodland, ladrillo visto, arte local en las paredes, el olor a café y a algo horneándose en la parte de atrás. Llegué a las 8:50, pedí un café solo y me senté junto a la ventana. Mi madre llegó a las 8:58. Llevaba vaqueros y un suéter azul, maquillaje mínimo. Parecía cansada y más pequeña de lo habitual, como se ve la gente cuando deja de actuar. Se sentó frente a mí. Envolvió sus manos alrededor de la taza de café que el camarero le trajo. Gracias por reunirte conmigo, dijo. Asentí. Me miró, luego miró por la ventana y luego me miró de nuevo. Dijo, he estado tratando de averiguar qué decir desde el viernes por la noche. Dije, empieza por el por qué. Parpadeó. Dije, ¿por qué nunca preguntaste? ¿Por qué cuando te hablaba de la empresa cada año, decías, qué bien, y seguías adelante? ¿Por qué dejaste que Claire te pidiera que me llamaras para decirme que no fuera a su cena de ensayo por mi trabajo? Respiró hondo. Puso las manos planas sobre la mesa. Dijo, crecí viendo a mi padre matarse a trabajar en una fábrica. Tercer turno, 22 años. Tenía las manos destrozadas para cuando cumplió 50. Nunca se quejó, pero vi lo que le hizo. Hizo una pausa. Cuando pensé en que entraras en los oficios, pensé en sus manos. Pensé en su espalda. Pensé en ver a alguien que amo desaparecer en un trabajo físico que quita más de lo que da. Me miró. Quería que tuvieras algo que no te costara el cuerpo. Tengo 11 fontaneros licenciados que discutirían esa caracterización, dije. Ella casi sonrió. Sus ojos brillaban. Lo sé ahora, dijo. Sé que es diferente. Sé que lo que has construido es diferente de lo que temía, pero eso no es una excusa. Debería haber mirado más de cerca. Debería haber preguntado más. Y cuando Claire dijo lo que dijo sobre la cena de ensayo, debería haberle dicho que no. Miré por la ventana. Una mujer pasó empujando un cochecito. Un hombre con una chaqueta Carhartt desbloqueó una bicicleta. Dije, necesitaba que estuvieras orgullosa del trabajo. No orgullosa de mí a pesar del trabajo. Orgullosa de la cosa real que construí. Ella dijo, lo estoy. Debería haberlo estado hace 8 años. Me volví hacia ella.
Parecía como si hubiera estado despierta desde el viernes. Dije, iré a la boda. Estaré en la boda, pero necesito una cosa. Lo que sea, dijo rápidamente. Dije, no me pidas que me haga más pequeña para que alguien se sienta cómodo. En la boda, en las cenas de domingo, en cualquier lugar. Esto es lo que hago. Esta es quien soy. Si eso va a ser un problema, prefiero saberlo ahora. Ella dijo, no será un problema. Te lo prometo, Lena. Nos quedamos sentadas allí unos segundos. El camarero trajo un rollo de canela que ninguna de las dos había pedido. Lo miramos y luego nos miramos la una a la otra. Dije, lo ha enviado ella. Mi madre dijo, no lo creo. Dije, lo tomaremos como una señal. Ella se rió. Una risa real, que le salió por sorpresa. Y me permití sonreír. Nos quedamos 50 minutos. Me preguntó sobre el proyecto de Chattanooga. Preguntó cómo estaba Darien. Preguntó si contrataría a alguien para gestionar la oficina, para poder estar más en el campo, porque pensaba que echaba de menos estar en el campo y yo dije que sí, y que ya estaba buscando. Escuchó las respuestas. Fue la conversación más larga que habíamos tenido sobre mi trabajo en 8 años. Cuando nos levantamos para irnos, me abrazó. La dejé. Incluso me aferré por un segundo. En el estacionamiento, dijo, lo haré mejor. Dije, lo sé. Claire y yo hablamos 3 semanas antes de la boda. Nos encontramos en una cafetería en Belmont, elección suya. Llegó antes que yo, lo cual era inusual. Ya sostenía un café cuando me senté. Sus manos no estaban del todo firmes. Dijo muchas cosas. Algunas de ellas fueron buenas. Algunas de ellas todavía estaban por debajo de la disculpa, sobre cómo se había sentido avergonzada por su propia vergüenza, que es algo diferente de reconocer realmente lo que había hecho. La dejé terminar. Luego dije, no confiaste en que me manejara en una habitación con gente profesional. Eso es lo que fue. Miró a la mesa. Dije, he estado en habitaciones con promotores, con administradores de hospitales, con arquitectos que han estado construyendo en esta ciudad más tiempo del que llevamos vivas. He negociado contratos, gestionado equipos, resuelto problemas sobre la marcha frente a clientes que observaban todo. Pensabas que te avergonzaría. Lo sé, dijo. Dije, necesito que realmente entiendas lo que diste por sentado, no solo que te arrepientas de cómo salieron las cosas. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, creo que tenía miedo de que te fuera mejor que a mí, de que hubieras construido algo real y yo todavía estuviera explicando qué significa, posicionamiento de marca, a gente a la que no le importa. Exhaló. Eso no es una excusa. Lo sé. Pero creo que eso estaba debajo de todo. La miré. Mi hermana pequeña, la que siempre había sido la fácil, la aprobada, aquella por la que todos preguntaban en la cena del domingo. Dije, podrías haberme preguntado al respecto. Ella dijo, lo sé. Dije, está bien. Ella levantó la vista. Dije, está bien. No hemos terminado, pero está bien. Eso es honesto, y puedo trabajar con la honestidad. Ella asintió. Estaba llorando un poco para entonces. Le pasé una servilleta. Hablamos durante otra hora sobre Marcus, sobre la boda, sobre Richard Alderton, quien aparentemente le había dicho a Marcus durante una cena la semana anterior que deseaba haber sabido antes que su futura cuñada era Harwell Plumbing, porque la habría tenido en el proyecto de Chattanooga desde el principio, y Marcus se había quedado en silencio de una manera que, según Claire, se lo dijo todo. Dije, para que conste, no supe que Marcus era tu Marcus hasta agosto. Ella dijo, ¿habrías dicho algo si lo hubieras sabido? Lo pensé. Honestamente, probablemente no de inmediato, dije. Habría esperado a ver cómo se desarrollaban las cosas. Ella se rió un poco de eso. No has cambiado, dijo. Dije, he cambiado mucho. Simplemente no estabas mirando. La boda fue en abril, un sábado, en un jardín en Franklin con guirnaldas de luces, una banda en vivo y una carpa por si llovía, que resultó no ser necesaria.
Llevé un vestido de dama de honor de color verde salvia que había ayudado a Claire a elegir, el que tenía bolsillos, en lo que yo había insistido. Richard Alderton me encontró durante la hora del cóctel, entre la ceremonia y la recepción. Llevaba un vaso de bourbon y tenía la mirada de un hombre que había estado esperando una conversación específica. Dijo, te debo una disculpa. Dije que no sabía por qué necesitaba disculparse. Dijo, conocí a tu empresa antes de conocerte a ti. Debería haber insistido en conocerte en persona al principio del proyecto. Dejé que Diane gestionara la relación por completo y nunca presioné para entender quién estaba realmente al mando del trabajo. Hizo una pausa. Cuando tu nombre apareció en esa pantalla en la cena de la cámara, me sentí genuinamente avergonzado. No por algo que hubieras hecho, sino por lo poco que había priorizado saberlo. Dije, tu proyecto Availy fue uno de los mejores en los que he trabajado. Diane fue una gran gerente de proyectos. La relación funcionó. Él dijo, así fue. Y el proyecto de Chattanooga funcionará mejor porque sabré con quién estoy trabajando desde el principio. Nos dimos la mano. Regresó a su mesa. Darien me envió un mensaje a las 7:30 desde la oficina. Siento molestarte en fin de semana. Acaba de llegar el alcance del proyecto de Chattanooga. Me envió el archivo. Lo miré durante 30 segundos. Luego volví a guardar el teléfono en mi bolsillo, los bolsillos en los que había insistido, y volví a la pista de baile donde Claire estaba tirando de Marcus hacia la banda, riéndose de algo que él le había susurrado al oído. Mi madre estaba en una mesa cercana. Me vio volver. Saludó con la mano. Me senté a su lado. Se inclinó y me dijo al oído, ese hombre acaba de decirme que eres la mejor contratista mecánica con la que ha trabajado. Dije, eso es generoso. Ella dijo, no creo que sea el tipo de persona que es generosa con los cumplidos. Dije, no lo es. Puso su mano sobre la mía, apretó una vez y la soltó. Mi padre apareció con 2 copas de champán y nos entregó una a cada una. Se sentó. Miró a la pista de baile, a Claire girando bajo las luces. Dijo, ¿cómo va el nuevo proyecto? Lo miré. Estaba mirando a Claire. Pero la pregunta era para mí, una pregunta real. Del tipo en que alguien realmente espera la respuesta. Dije, alcance complicado, estructura histórica. Tendremos que trabajar alrededor de los cimientos originales, lo que significa que el trazado de las tuberías va a ser creativo. Hice una pausa. Es el tipo de proyecto que hago mejor. Él asintió. Dijo, me gustaría verlo alguna vez, cuando las cosas estén más avanzadas. Dije, te llevaré. Él asintió de nuevo. Nos sentamos y vimos a mi hermana bailar. No estaba arreglado. Había 8 años de cenas de domingo que no se podían deshacer. 8 años de cómo va el trabajo, en lugar de en qué estás trabajando, una cena de ensayo a la que no había sido invitada porque la palabra fontanera le había sentado mal a alguien en el pecho. Esas cosas no desaparecieron porque un premio de cristal tuviera mi nombre o porque Richard Alderton me hubiera estrechado la mano. Pero mi padre estaba preguntando por el proyecto. Mi madre me había llamado 2 veces la semana anterior solo para hablar. Y Claire, bailando allá con su vestido con bolsillos que nunca se le había ocurrido pedir, me había enviado un mensaje hacía 3 días para decir que le había hablado a su equipo de marketing sobre Harwell Plumbing porque uno de sus colegas estaba renovando una casa y necesitaba una recomendación. Era un comienzo. Conduje a casa sola a medianoche, salí del lugar mientras la banda todavía tocaba. De la manera en que siempre dejo las cosas, un poco antes, en mis propios términos. El premio estaba en el asiento del pasajero, traído de la oficina donde lo había puesto en la estantería para llevarlo a la boda por ninguna razón que hubiera examinado por completo. Quizás lo necesitaba cerca. El horizonte de Nashville apareció a mi izquierda mientras me incorporaba a la enero del 65. Las luces de la ciudad sobre el río. Grúas de construcción iluminadas contra el cielo oscuro. 3 de ellas, tal vez 4. El proyecto de alguien. La dura labor de 11 meses de alguien. Pensé en mi madre preguntando qué había construido. Pensé en la palabra fontanera en la voz de mi madre.
Esa cuidadosa distancia que solía poner a su alrededor. Pensé en Richard Alderton inclinándose hacia adelante cuando la presidenta de la Cámara leyó mi nombre. Habían pasado 8 años sin verme. No porque fuera invisible, sino porque no habían mirado. Miré las grúas. Pensé en el alcance del proyecto de Chattanooga en mi correo electrónico. Una estructura antigua. Unos cimientos complicados, se requería un trazado creativo. Sonreí. Ese era mi tipo de problema favorito. Encendí la radio, conduje a casa a través de la ciudad iluminada. Mis manos en el volante, firmes y callosas, y completamente mías.